Rock and roll. Hold on, little girl, show me what has done to you. Sit down, little girl, a broken heart can be dead, but when it's true, it will twist the both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you. The one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Waiting on a line of green on the lines, just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be up top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I see all go down. Your game of love was already known. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold you. The one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Waiting on the line, oh, waiting on the lines, just to be the next to be with you. The one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Waiting on the line, oh, waiting on the lines, just to be the next to be with you. Eva, ¿qué capítulo es este? El 20. 21. El 21. Santi Gregory en la casita. Santo y Gregory de vuelta a la casita. Sí, bueno, seguro vieron el capítulo 20, el primer capítulo especial. Por circunstancias, no lo pensamos así. De hecho, se va a notar en los detalles de producción. Bueno, producción entre comillas. Porque no llevamos No como llevamos guitarra. los trípodes, no llevamos guitarra. Ni siquiera. La armónica, bueno, viajó y eso porque sospechamos que íbamos a hacer algo, pero no lo pensamos tan bien. Sí, en esto no dejamos de ser unos novatos. Sí. Pero bueno, tampoco nos mata la cabeza eso. Fue el primer Santi Gregory fuera de la casita. Fuera de la casita con repertorio a capella. A capella, con las claves de Santa y la armónica cromática. sería como ese toque. Y como rememorando nuestra rito de matrimonio, nuestra Sí, fiesta, sí. nuestra cita de matrimonio que estuvo bellísima en un pueblito aquí en el Táchira. Súper cuchi, diría Santa. Súper cuchi. Bellísimo. San Si no lo han Pedro del visto, Río. vayan al episodio 20 y véanlo porque es un pueblo que vale la pena conocer, vale la pena visitar. Empezamos el capítulo de hoy, el capítulo 21, con un tema de la banda norteamericana Mr. Big. Ellos iniciaron o se unieron para crear este proyecto en 1988. Incluso creo que hay uno de los integrantes que falleció. Sí, creo que Pat Torpey. Y siguen hoy Que día. el baterista, no sé si por ahí tienes el nombre. Mira, yo para tengo aquí decirlo esta bien. chuleta. Pat Torpey. Eric Martin, Paul Gilbert, Torpey. Billy Sheehan. Ajá, Pat Torpey, el baterista. Yo siempre he estado ligado al rock. Últimamente, un poco como el fan, así que me encantan los clásicos, ciertas bandas y eso, ¿no? Puedo nombrar Megadeth, Metallica, rock duro. Rock pesado. Me encantó Guns en su momento y en su momento escuché Skid Row, Poison, Europe, que es más glam, más suave, le llamaban como hard rock. Yo creo que mi cabello hoy está bastante glam. Exacto. Un poco loco. Y en los últimos tiempos me gusta el rock suave, digamos,
que hace Muse, por ejemplo. Como y el rock pop. Y el rock en español, me encanta, sobre todo los Rock sureño. argentinos, sí. Ujú, sí. Y hace tiempo, o sea, cuando comencé en la música, ahí sí hacía rock permanentemente. De hecho, pertenecía a bandas de rock. ¿Cómo se llamaban? Creo que la que destacaría es Letalia. Ahí yo era el Letalia. guitarrista de Letalia. No cantaba, hacía algunos coros y eso. El cantante era Amílcar Mirabal. Era como el líder, ¿no? Era como el Dave Mustaine o el James Hetfield de la banda. La batería la hacía Jerry Cárdenas, un súper percusionista, así, de los máximos que han salido de esta tierra tachirense, alumno del maestro Cheo Cárdenas. El bajo, fueron varios, pero el que estuvo en el momento cúspide de la banda Letalia fue Michael. Un pana que, bueno, él se dedicó creo que a la informática por ahí, de vez en cuando rockea. Yo rockeo mucho menos en estos temas que hacemos En así, este formato, sí. nuestra versión. Pero tenemos que hacer más. Pero sí. O sea, creo que deberíamos estructurar un show solo de rock. Y para que no se me olvide, Rock en inglés. quisiera nombrar también, estuve en un grupo como guitarrista con Eduard Barrios, Stratos se llamó el grupo. Yo era el guitarrista y Eduard Barrios pues, es un personaje o un amigo y personaje muy importante en mi vida porque él fue el que, sin darse cuenta, me ese fue indujo tu a la primer guitarra. profesor. No. No fue. O sí me Porque enseñó dejaba la cosas, guitarra. pero él dejaba la guitarra en mi casa cuando iba a dar serenatas a Pirineos 2. Yo no tocaba guitarra. O sea, me gustaba la música, pero nada que ver. Y él dejaba la guitarra. Iba, por ejemplo, los viernes en la noche a dar serenatas en Pirineos 2. Estaba siempre en conquista. Yo creo Debo que, decir, yo creo de varias que no, chicas. no estudiaba mucho, ¿no? Si dejaba la No, guitarra y en tu casa. Sí, él no era guitarrista como tal, era más cantante. Más Lo que pasa es cantante. que se aprendían las canciones de moda en su momento, o sea, Claro. no sé, Franco Giordano, De Vita. Lanchester, Franco De Vita, Ricardo Montaner, Hombre G, me acuerdo, sí. Se sabían unas canciones de Prisioneros, los Prisioneros de Chile. Y él se la vacilaba, era de estos chicos que todos, uy, ojalá tuviésemos como ese superpoder de cantar canciones de moda. Y él dejaba, cuando venía bajando, porque él vivía en Barro Obrero, otra zona de San Cristóbal, él dejaba la guitarra, me tocaba en mi ventana, porque yo viví en el primer piso del bloque 9 en Pirineos 2. Tocaba la ventana, Gregory, para dejarte y yo me paraba, no sé a qué hora, a las 12, a la 1, a las 3, y yo le recibía la guitarra y la metía en mi closet. Con el tiempo comenzó esa guitarra como a mandar señales. Él dice que como Jumanji, Eso sí. unos Y yo, tamborcitos. como el llamado La Selva. Y sí, un día abrí ese closet y la guitarra salió del closet. Perdón, mal chiste, ya sé. Y me puse a coquetear noticas que yo no sabía qué era. Edward me enseñó los primeros acordes para que lo acompañara en las serenatas. Y yo torpemente pues iba haciendo ahí cosas. Después, bueno, la historia de mí como guitarrista se va desarrollando por otro lado. Pero quería nombrar a Eduard Barrios y a su grupo Stratos, al cual pertenecí. También con Johan Parilli. Ojo, un músico bien particular, músico y abogado también, porque Edward era abogado. Y Johan Parilli es abogado y lleva al frente, con su esposa, al frente de una academia privada de música que se llama Date Música, desde hace muchísimo tiempo. Muchos años. Él como compositor y eso, ahí hicimos más baladas. Él me convocó como guitarrista, el grupo se llama Exceso. Y bueno, estuve en muchas bandas, pero digamos que esas fueron como las 3 bandas significativas de mi larga adolescencia. Sí, yo creo que en algún momento también quise ser como rockera, incluso ahí en Date Música vi como 2 meses de clases de guitarra eléctrica. Tenía una guitarra eléctrica, bueno, tú la llegaste a ver, a conocer, pero creo que no sé, nunca conecté con la guitarra, me cambiaron el Sí, yo la llegué a ver profesor. antes que la vendieras. Y me cambiaron de profesor y como que el otro no me gustó, no me sentía cómoda, entonces bueno, hasta ahí llegó mi fiebre de rock and rollera de ser guitarrista eléctrico. Pero bueno, ahorita estoy tocando armónica y por ahí va también. Sí, hablando de Mr. Big, que me acordé un dato importante, es que salvo el cantante, o sea, Paul Gilbert, Paul Torpey y Billy Sheehan,
ya eran superestrellas ellos del eran rock superestrellas, ok. en grupos diferentes. No me quiero equivocar, creo que Paul Gilbert Y se tocaba- une luego para hacer eso. Sí, ellos se separan de los grupos que estaban y se unen para hacer esta super banda, Mr. Big. Bueno, a mí me parece impresionante estas bandas del siglo pasado que hoy día siguen juntas, que siguen trabajando como Mr. Big, Nivel como Aerosmith, profesional, como Kiss, que son bandas Rolling Stone, que se acoplan. O sea, no es fácil llevar una relación y aparte de tantos, 4, No, 5 mentes ahí trabajando, y que es el complejo. paradigma del rockero es excesos, cosas terribles, mal comportamiento, excesos en drogas y esto, aquello. Y no es que ellos se hayan salvado de eso, pero que lo han superado. Lo han superado. Y al lado de eso, pues siempre se genera un tema con los egos. Y los También. egos chocan y tal, aquello, porque generalmente en las bandas hay uno que destaca porque es como eso le llama el cover de la banda, ¿no? Sí, el vocalista El quizás siempre front. es el... El vocalista suele ser. Sí. Entonces, claro, si el guitarrista es virtuoso, bueno, temas que cuando se superan y se maduran, pues pasan a la gloria de esas bandas como leyendas vivas. Bandas como Queen, que Queen, muere Queen. su personaje principal, su cara, su figura, su todo, y ellos aún hoy día pues siguen. Sí. No, tremendísimo. Y la otra vez tremendísimo. que veíamos era como un documental que hablaba de Gene Simmons, que era de Kiss, y ellos conversaban que habían tenido un integrante que era muy problemático y que quería seguir esta vida de excesos y de todas estas cosas que uno se imagina que vive una banda de rock que gira tanto y que hace tantas cosas, y ellos no pudieron continuar con él porque decían, este trabajo es serio, yo necesito estar Claro, bien. claro. Es que eso es un producto comercial más allá del arte que hagan, Sí. más allá de la figura de rockstar, es un producto al que hay que cuidar en detalles y el rendimiento en los conciertos y en las giras y todo lo demás. O sea, comenzar a quedar mal no lleva a ningún lado, lleva a que venga un declive, ¿no? Una caída de imperio ahí. Sí, es verdad. Bueno, nada, nos encanta ese tema de Somos Mr. Santi Big, Gregory. To Be With You, somos Santa y Gregory. Por favor, recuerden comentar, darle me gusta, suscribirse si no se han suscrito. Santa, ¿Qué pasó? tenemos que hacerlo de las lecturas de los comentarios. Tú dijiste la Sí, lectura de los sí, comentarios. sí. Yo no sé si Pero- quieres que busque alguno ahorita. Porque Buscar puedo hacerlo. uno, pero para la próxima vamos a hacer esto. Lo escribimos aparte para tenerlos, o sea, tenerlos o como unos ¿Qué print te de parece pantalla. si voy como al primero o de los más viejitos? Eso, a ver. Y qué leemos, mira, comentarios tiene. el primer, ha pasado algo curioso pues que con nuestro podcast, que es como todo, hemos tenido muchas vistas al principio, luego merma y luego pues se quedan los que realmente disfrutan el producto y lo quieren seguir consumiendo y son los más fieles, ¿no? Entonces ahí estamos. Este primer capítulo pues por supuesto creo que es el que ha tenido más vistas y más comentarios, para ver qué tenemos por aquí. Ah, mira, aquí hay un comentario de un amigo nuestro, Carlos Vargas, que pregunta, Epa, ¿cuáles son esos códigos en celebrar el amor? Ok, Celebrar el Amor es una canción nuestra que está en nuestro primer disco que está en todas las plataformas en streaming. Los códigos son, digamos, los explico así rapidito, son dos particularmente, o mejor dicho, tres. Uno es que en la música... No, pero él no se refiere a eso, ¿no te acuerdas? Es que en celebrar el amor dijimos que habían códigos o habían... En el texto. En el texto, En el que texto. son nuestros. Sí. Bueno, está ahí, digamos que entre otros códigos, hay dos básicos que están relacionados con dos grandes artistas o dos grandes creadores que tenemos en común. Uno es Silvio Rodríguez, que está citado por ahí cuando... Solo de una forma se podría, dijo el trovador airoso. Eso. Alzando el pecho hermoso y olvidando la humana cobardía. Eso, que es como parafraseando eso que dijo Silvio en Una mujer con sombrero, los amores cobardes No llegan amores ni historias, historias, ¿no? se quedan allí. ¿Puedes repetir la frase de nuestra canción? Solo de una forma se podría, dijo el trovador airoso, el pecho alzándose hermoso y olvidando la humana cobardía. Ese es uno. Y el otro es
una cita o un parafraseo de José Saramago en uno de sus poemas, Sí. que él invita, alza una rosa y el cielo se ilumina y se enciende la belleza, palabras más, palabras menos. Entonces, al final, no sé si te acuerdas, decimos algo como... Creo que es la segunda, hoy que el amor no, nos es canta la bien última, fuerte. es la última. Solo de una forma se puede. Pues cantemos la última estrofa. Solo de una forma se podría, dijo el trovador airoso, el pecho alzándose hermoso y olvidando la humana cobardía, ansias nuevas para cada día, trazando un mejor azul, Cautivando la inquietud, como el profundo escritor que llegó y alzó una flor para celebrar el amor. Eso, como el Es profundo que yo no la escritor cantaba esa. que llegó y alzó una flor para celebrar el amor. Ese profundo escritor es José Saramago. Sí. Ahí están los dos códigos. Carlos Vargas. Eso lo vamos a hacer. Sí, Vamos a sí, hacer. está lindo, me Leemos gusta. comentarios y lo desarrollamos. Y bueno, si ustedes quieren que leamos sus comentarios, coméntenos por favor, porque queremos conocerlos más. Ya nos acercamos al final de este episodio. Pongan en el comentario desde dónde lo hacen. Si no nos conocemos personalmente, pónganme, escribo desde Michelena, desde Valencia, desde Nueva York, desde Beijing. Sí, también quizás qué piensan de este tema que estamos tocando de las bandas, del trabajo que hay detrás de todo esto, que quizás solamente es una careta, ¿no? Lo que vemos de los excesos y de estas cosas que pensamos, pero realmente no es así, porque sí hemos visto que esos artistas que han llegado a edades ya grandecitas, pero siguen trabajando por su arte, son gente seria, gente que cree lo que hace y que... Profesionales. Exacto. Es eso. ¿Qué piensan de esto? Nos lo pueden comentar. Bueno, terminamos el episodio con otro tema nuestro. Sí. Ya lo hemos hecho, Me ves, te veo. Y para el próximo programa yo creo que vamos a hacer un tema nuevo. Sí. Que no hemos mostrado nunca. Me ves, te veo es está compuesto dedicado a María Santa para uno de sus cumpleaños. La letra se explica toda. Se explica sola. Toda sola. Toda sola. Toda se explica esa letra. Está dedicada a los ojitos de María Santa. Quiero tenderme en tus ojitos inmensos, bonitos. Quiero tenderme en tus ojitos inmensos, bonitos. Tan inmenso que naufrago sus quebrantos. Tan inmenso que sucumbo en sus abismos. Quiero tenderme en tus ojitos, cantores suavecitos. Quiero tenderme en tus ojitos, cantores suavecitos. De sus cantos maravilla, su gracia fina. De sus cantos maravilla, su intensa línea. Me ves y vuelo girando en un sinfín. Me ves y vuelo girando en un sinfín. Sin fin de deseos, sin fin de tus ojos. Me ves y vuelo girando en un sinfín. Me ves y vuelo girando en un sinfín. Sin fin de deseos, sin fin de tus ojos. Para aferrarme a tu realidad, Canela, te veo. Quiero tenderme en tus ojitos cerrados, infinitos.
Quiero tenderme en tus ojitos cerrados infinitos y que amanezca de nuevo el sol.